Bienvenidos a Presencia Cultural. Empezamos el último mes del año con una entrevista a Catherine Fiedler. Ella es una artista multidisciplinaria y autora de una pieza de videoarte que se llama Guardianes. Está expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco. Es una pieza que reflexiona de alguna manera sobre la arquitectura y el entorno del MUNA, que es el Museo Nacional del Perú, ubicado en Lurín, su papel dentro del ecosistema cultural y del lugar, el espacio geográfico en el cual se ubica. Pero también tenemos recuerdos de Arequipa, lo que nos dejó nuestro paso por el Hey Festival. Hoy les traemos una entrevista con la muy capa artista y gestora cultural Patricia Villanueva, quien nos va a hablar de Culturas Milenarias del Perú, un libro precioso editado por Ediciones Pichoncito y el Museo de Arte de Lima, que sin duda va a despertar el interés de niños y también adultos por nuestra historia precolombina. Tienen que verlo, es una maravilla, así que no se pierdan esta entrevista. Y por supuesto, como es de costumbre, también hemos visitado dos galerías esta semana. Hemos llegado a la exposición El Mensaje, que reúne 21 pinturas en acrílico sobre el lienzo del artista Alfredo Grossman, que a través de estos cuadros nos introduce en su historia personal y aborda la relación que ha desarrollado consigo mismo a partir de la práctica de la meditación. Es a partir de este ejercicio que Alfredo Grossman empieza a preguntarse por su posición en el mundo, su orden y sus posibilidades, y plasma de alguna manera en sus pinturas estas reflexiones a propósito pues, de estas preguntas. Estuvimos también en la Galería del Paseo, donde se exhibe Relatos de Devoción, una muestra muy bonita de Alice Wagner, que explora el rol espiritual de los objetos y del quehacer artístico, en una búsqueda que comenzó con el hallazgo de la mano de cerámica de una virgen, un punto de partida curioso para un trabajo que se sumerge en los misterios de la fe. Y en el bloque de El Placer de los Ojos, Raúl Cachay nos trae novedades de la cartelera y del streaming, como siempre, lanzando un primer balance de lo que ha pasado en el mundo de las series este 2024, con algunas recomendaciones de series que realmente merecen una oportunidad. Y les adelanto que nuestras recomendaciones de la semana lo guiarán por los pasillos de la Feria Ricardo Palma, donde nos encontramos ahora mismo. Así que así empezamos el sustancioso programa de hoy. Aquí empieza Presencia Cultural. Catherine Fiedler es una artista multidisciplinaria que con su más reciente trabajo, que se llama Guardianes, cuestiona de alguna manera el rol de las instituciones culturales y su relación con el público. Guardianes es una pieza de videoarte muy bonito que nace de una visita que hizo Catherine al Museo Nacional del Perú, el MUNA. Es un espacio diseñado para albergar bienes culturales, pero que aún está bastante vacío. En su visita, Catherine se encontró con dos perros que parecían custodiar el lugar. Identificó inmediatamente una poderosa y muy simbólica imagen en contraste con la vastedad del desierto que rodea el museo, que está en Lurín, ¿no? Bueno, ese fue el punto de partida para una obra que combina arquitectura, paisaje y que, expuesta al público, logra una experiencia inmersiva que destaca la monumentalidad de este museo y su entorno desértico. Bueno, las imágenes se complementan con una música muy bonita, melodías sutiles pero poderosas creadas por la gran Pauchi Sasaki, quien traduce pues los materiales del museo, es decir, el adobe, la piedra, el metal, en sonidos que amplifican ese vacío, ¿no? Y la atmósfera del espacio. Los invitamos a escuchar esta conversación donde vamos a explorar entonces el trabajo de Catherine y la sensorialidad y la atención particular necesaria para la creación de videoarte. Catherine, veo este video que se llama Guardianes y por supuesto que hay muchas capas. Un museo nacional, nuestro museo, que esperamos profundamente que algún día esté lleno de actividad.
Acá lo vemos como un espacio monumental, vacío, y la presencia de unos perros. O sea, la idea de un museo nacional es una de las grandes búsquedas que ha tenido el Estado peruano, ¿no? Y que finalmente se ha podido construir, pero falta el proceso de poder llenarlo con los bienes culturales. En todo esto, en la inauguración del museo, que se inauguró más que nada para mostrar la arquitectura del museo, porque no hay una colección todavía, fui a visitarlo, porque me interesaba ver el espacio, ¿no? Paseando por esos halls que son enormes, de hecho es el museo más grande de América Latina, empecé a sentir que me estaban siguiendo, ¿no? Y cuando volteo había dos perros mirándome fijamente. Entre que me dio miedo, porque obviamente me dio un poco de miedo, pero a la vez me pareció una imagen súper poderosa, o sea, muy simbólica además, ¿no? De este espacio que debería tener un público y sin embargo había dos perros dentro del museo, que ya es extraño, ¿no? Y se me quedó esa imagen en la cabeza, ¿no? Y de hecho, desde esta imagen es que parte ya todo el proyecto. Y cuando salí, le pregunté a los vigilantes por los perros y me dijeron, no, son de acá de las poblaciones de al lado, que les hemos dado comida y ahora son los guardianes del museo. O sea, como custodiando ese espacio donde no hay nada, pero hay todo en ese territorio, ¿no? Claro, porque, claro, hay unas tomas muy lindas, como por ejemplo esa que se ve a un perro velozmente atravesando el espacio y al mismo tiempo una especie de dron que parece, ¿no? Que está mostrando la magnitud del espacio. Cuéntame un poco la idea que hubo detrás de la realización. O sea, para mí en esta pieza sí me tenía muy claro que habían tres personajes, ¿no? Que era la arquitectura / el paisaje, que realmente siguen a fundirse, y los perros, los dos perros. Entonces siempre pensé en esta instalación en tres pantallas. Hay momentos que se juntan las tres pantallas, momentos que se separan. Sí me parecía importante también en estas tomas arquitectónicas generar esa especie de situación inmersiva. Por eso la muestra es como que planteada grande, o sea, de una manera grande, para sentir la inmensidad de la arquitectura de los perros y también del paisaje, ¿no? Bueno, utilicé 3 cámaras y entre ellas el dron. Sí me pareció importante al final mostrar dónde está ubicado este museo, ¿no? Que finalmente está ubicado en ese desierto que es una zona arqueológica súper importante también, ¿no? Entonces, que no se quede todo en la arquitectura, sino también que el paisaje tome finalmente el protagonismo y un poco que trascienda a la arquitectura y a los perros y todo lo que hemos visto durante el video. Es un proyecto que también tiene algunos colegas que han colaborado, ¿no? Está la música de Pauchi Sasaki, que es una gran músico que hace todo tipo de música. En este caso hay una música incidental muy, muy potente. Y por otro lado también la curaduría de José Carlos Mariátegui, que es un gran curador de arte. ¿Qué conversaron? ¿Qué hubo en esa coordinación artística? Sí, bueno, con José Carlos fue como un apoyo así desde el inicio. O sea, de hecho, desde que tuve la idea, desde que salí del museo y le conté, dije, esto es una pieza. ¿Qué había en eso? Estamos hablando de un museo monumental con materiales. Todos los materiales son los materiales de la zona, el adobe, la piedra. O sea, todo está hecho con materiales que conversan y dialogan con el espacio, ¿no? Desértico. También está construido sobre lo que era una cantera de arena, que también es súper simbólico porque entras al museo y de pronto sabes que puedes ir hacia más abajo, que es como esta idea de buscar, ¿no? De adentrarse a la tierra, que es donde salen estos bienes finalmente, ¿no? Entonces hay una cosa ahí casi performática que haces con el cuerpo y con la arquitectura, que lo pensé también para la pieza, ¿no? La cámara hace un recorrido todo el tiempo de adentrarse, ¿no? De ir hacia abajo. Y por otro lado, la parte de la música con Pauchi no era una pieza que había que musicalizar simplemente, sino era darle un sonido al silencio, porque finalmente estás hablando de un vacío, estás hablando de un silencio. ¿Cómo le pones música a eso, no? Claro. De hecho, la visita con el arquitecto sirvió para la música porque era cómo suena el adobe, cómo suena la piedra, cómo suena el metal, ¿no? Cómo suenan todos estos materiales utilizados, porque finalmente son los que le dan la música al espacio.
claro, a través de tu pieza siento que cobra otra magnitud, ¿no? Y, o sea, es realmente impresionante ver un espacio tan importante, vacío y ocupado desde otro lugar. Como te decía, siempre vuelvo, o durante el proceso de filmación y edición, he vuelto a la sensación que yo tuve cuando fui, ¿no? Que es lo que he tratado de transmitir en esta pieza, ¿no? Que es esa vastedad del desierto y entras y sí es como si estuvieras dentro de un desierto, ¿no? Como que es súper imponente, pero no hay nada y es como que si continuara el desierto. Y ahí te das cuenta que es bien contradictorio, ¿no? Porque es una pieza monumental, enorme, pero que finalmente todavía no ha logrado dialogar con el público, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí, hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Entonces, y, claro, y lo traes además a otro museo, que es el Museo de Arte Contemporáneo, donde hay relativa actividad, donde visita gente, eso es interesante, donde termina siendo expuesto esta pieza, ¿no? Sí, porque también creo que es interesante no hablar, o sea, sí obviamente habla de este museo, pero creo que la pieza pone como en diálogo qué es una institución cultural, cómo relacionarnos con ella como población o cómo generar estos diálogos más allá del MUNA, ¿no? Entonces, también me pareció interesante ponerlo acá. Obviamente hay más público, se puede generar un diálogo, ¿no? más rico. Vienes de España, donde recibiste además una beca para poder realizar esta pieza de videoarte. Este proyecto lo he podido realizar gracias a las becas de la Fundación BBVA de España, que bueno, es un concurso para artistas plásticos y para científicos. Ahora, tú eres pintora, escultora, fotógrafa, un poco de todo. Soy multidisciplinaria. Eres multidisciplinaria. Sí. Y finalmente acá lo que has hecho es un poco como dirigir las partes. Imagino. Sí, en realidad en vídeo lo que hago más que nada es dirigir y, bueno, editar. Desde el momento que se verbalizó, ya siento que dejó de ser un poco mía y pasó a ser parte de un grupo humano muy talentoso que ha colaborado conmigo en la realización de la pieza, ¿no? La gente que me ha apoyado en dirección de foto, en color, en los proyectores, en todo lo que es la instalación, Jean-Pierre Castro, Wawin, Carlos Corbacho, gente que ha aparecido en verdad casi sin buscarla, han aparecido y les encantó el proyecto y han colaborado para que se pueda ver como se está viendo ahora. ¿Cómo sientes, a tu modo de ver, que el videoarte se consume hoy en día? O en todo caso para ti, que es como un lenguaje adicional a todo lo que has hecho antes, Sí. ¿cómo lo...? Yo creo que necesita otro tiempo, ¿no? Yo creo que es un tipo de pieza que necesita otro tipo de atención, otro tipo de situación para verlo, para experimentarlo, para escucharlo. Entonces, es como otro mood, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Sí, era importante que la arquitectura y el paisaje, hasta los perros, o sea, sientas la presencia de todo esto. O sea, no me imaginaba una pantalla pequeña, ¿no? No, claro. Y también el sonido, era importante entrar y no sé, ¿no? Hay como varios parlantes que puedas sentir esa envolvencia, ¿no? Muchas gracias, Caterina. No, ese es el Vamos a voltearnos y mirarlo, porque eso es lo que toca. Eso es lo que toca. Muy bien. El domingo 8 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Antonio Cisneros, aquí en la Feria del Libro Ricardo Palma, se va a hacer un homenaje a una muy importante escritora peruana, Giovanna Polarolo. Ella no solamente ha escrito ensayos académicos, poesía, narrativa, sino que también es una destacada guionista. A Giovanna le debemos algunas de las historias inolvidables que hemos disfrutado en el cine, tales como La boca del lobo, Bajo la piel, Tinta roja, de Francisco Lombardi, solamente por mencionar algunas. Merecidísimo entonces este homenaje a la gran Giovanna Polarolo.
Diciembre, el último mes del año, llega la Navidad y llega también la temporada de estrenos de cine, películas familiares. Vamos a ver El placer de los ojos, que nos va a traer un recorrido por la oferta cartelera, que es una oferta que demuestra ser apta para toda la familia, con películas como Moana 2 o la aclamada Wicked, que es un musical que sigue la estela de las brujas del universo del Mago de Oz y que pinta buenísima. Vamos con los detalles de esta y otras películas en El placer de los ojos. Ya estamos en diciembre y, como suele ocurrir todos los años, en esta temporada los estrenos dirigidos a un público más bien familiar, los estrenos de películas infantiles empiezan a atropellarse en la cartelera comercial. De hecho, ahora hablaremos de 3 de ellos. Para empezar, Wicked. Please, everyone take your seats. In today's Oz, a real sorcerer who possesses true magic has become all too rare. Absolutely remarkable. That was you who made all that happen. How did you do it? I don't know. I've never known. Que es la esperadísima película dirigida por John Chu, quien tiene como antecedentes notables Locamente Billonarios, que fue un gran éxito de taquilla. These people aren't just rich. They're crazy rich. Now, you really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Mom, this is Rachel Chu. She just thinks you're some, like, unrefined banana. No. Those are a few fingers. Yellow on the outside, or white on the inside. Y En el barrio, que no fue tan exitosa en términos de taquilla, pero que presentó sus credenciales como realizador de películas musicales como esta de aquí, Wicked, que es protagonizada por Cynthia Erivo, ganadora del Tony, ganadora de innumerables premios, que tiene una voz portentosa, como también la tiene Ariana Grande, que es una estrella del pop, que en esta película se proyecta también como toda una estrella del séptimo arte. La película es protagonizada también por Michelle Yeoh, ganadora del Oscar, por Jeff Goldblum, y será la primera de un díptico que se cerrará el próximo año, también en noviembre, con la segunda parte de esta historia de origen de las brujas que aparecen en aquel clásico del cine infantil de todos los tiempos, El Mago de Oz, de 1939, con Judy Garland en el papel principal, y que vuelve a las pantallas ahora de la mano del director John Chu y de Cynthia Erivo y de Ariana Grande. Una semana después llegó a nuestra cartelera la secuela de Moana, Moana 2. We'll face crazy monsters, angry gods, and Kaka. Giant hawk! So serious. Dirigida por Dana Ledoux, Jason Hunt y David Derrick, que tendrá en su versión original a Dwayne Johnson, La Roca, otra vez prestando su voz para uno de los papeles principales. Esta película en realidad estuvo prevista para ser una serie que sería estrenada en Disney Plus, pero que finalmente se tomó la decisión de convertirla en un largometraje que ahora ha llegado ya a las carteleras comerciales del mundo. Y finalmente, un tercer estreno orientado a un público familiar, dirigido a toda la familia, es la película, la coproducción peruana-dominicana Cazatesoros, de Héctor Valdés. Que tiene a Franco Cabrera, a Carlos Alcántara, a Patricio Barreto y Sergio Galliani en sus papeles principales, y que narra una historia de aventuras, la búsqueda de un tesoro que llegó a esta parte del mundo en una de las carabelas de Cristóbal Colón, y que, bueno, resulta un estreno comercial muy interesante porque luego de pasar por nuestra cartelera ya se anunció que pasará a formar parte de la parrilla Disney Plus, con lo cual sería la segunda producción peruana que llega a esta plataforma después de Bienvenidos al Paraíso de Annie Helfer. Así que para quienes quieran ir con sus chicos, quienes quieran llevar a toda la familia a los cines, tienen varias opciones y seguramente las películas de este tipo seguirán llegando a nuestra cartelera ahora que se termine el año y llegan las fiestas navideñas. Be ready to switch it up. This is serious. Is something distracting you?
Ya se viene acabando el año y es el momento de empezar a hacer recapitulaciones de lo mejor y también de lo que quizás te perdiste, de lo que quizás no le prestaste demasiada atención y que creo que vale la pena. En tal sentido, quiero recomendar 4 series, todas estrenadas durante este último año, que creo que valen la pena y que quizás cuando se estrenaron no tuvieron la misma publicidad o las mismas repercusiones de otras producciones mucho más ambiciosas o mucho más populares, quizás. Para empezar, quiero hablar de Shrinking o Terapia sin filtro. Stop. You're doing sad face. This is just face. I have resting dead wife face. He just kept on going on and on about how dumb I am. But he loves me. Your husband is emotionally abusive. He's not working on it. He doesn't intend to. Just leave him. Una serie que puede calificarse como una comedia dramática, que puede verse en Apple TV Plus, que hace algunas semanas estrenó su segunda temporada y que es protagonizada por Jason Segel y por un magnífico Harrison Ford, además de Jessica Williams y otros actores también importantes. Es una serie que cuenta la historia de un grupo de psicoanalistas y de cómo, en particular, uno de ellos, interpretado por Jason Segel, debe superar la pérdida de su esposa y cómo empieza a involucrarse de manera cada vez más activa e intensa con los casos de sus pacientes. La serie es una co-creación del propio Segel, Bill Lawrence y Brett Goldstein, que, como les digo, ya puede verse en sus 2 primeras temporadas y creo que aborda temas como la pérdida, como la viudez o la orfandad, con muchísima empatía y un notable sentido del humor. Es una serie que más allá de tocar algunos temas bastante fuertes, creo que funciona también para levantar el ánimo del espectador y es una serie básicamente con muy buena onda y que creo que está diseñada para hacer sentir mejor a quienes la siguen. La siguiente recomendación, ya no en Apple TV sino en Prime, es Fallout. If you insist on staying, then you will have to adapt. A lovely day. Una serie apocalíptica basada en una franquicia de videojuegos muy, muy popular que cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes a una catástrofe nuclear que se encuentran y que comparten sus aventuras. La serie es protagonizada por Walton Goggins, por Ella Purnell y por Kyle MacLachlan, entre otros. Y después del gran éxito que ha tenido su primera temporada, que se estrenó en el mes de abril de este año, ya se ha confirmado una segunda temporada que seguramente llegará el próximo año o el subsiguiente a la misma plataforma de Prime Video. De hecho, es una de las series más celebradas y más vistas del año en Prime Video. Luego, quiero recomendarles una serie española de la que ya se habló brevemente aquí en el programa en el pasado, pero que creo que vale la pena destacar nuevamente porque de alguna manera siento que ha pasado medio desapercibida y es para mí una de las mejores producciones españolas que he visto en los últimos tiempos. Me refiero a La Mesías. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo. ¿Cómo tienen que salvarlo? Cantando. Bailando. De la dupla de creadores conocida como Los Javis, formada por Javier Calvo y Javier Ambrosi, que es protagonizada por Lola Dueñas, una historia de fanatismo religioso, de delirios místicos, que se volvió tan popular en España en su momento que la banda ficticia Estela Maris, que es formada por un grupo de hermanas absolutamente dogmatizadas por la madre, terminó formando parte del cartel del Festival de Primavera Sound, que es el evento musical más multitudinario que se realiza todos los años en España. Finalmente, volviendo a Apple TV Plus, quería recomendarles nuevamente la serie Disclaimer o Desprecio, como ha sido traducida. They say that destiny knocks at the door. That is not true. Destiny doesn't knock on any door. It crashes in without permission and grabs you mercilessly by your soul. Que es la primera producción para la televisión del mexicano Alfonso Cuarón. Ya hemos hablado de esta serie antes, pero quiero recomendarla nuevamente porque es una de estas producciones que se va poniendo mejor conforme avanzan los capítulos, que está protagonizada por unos fantásticos Kate Blanchett y Kevin Kline, y también Sacha Baron Cohen, que se aleja un poco de los papeles que lo hicieron conocido como actor cómico, Borat, por ejemplo, y que aquí demuestra que tiene también mucho talento para el drama. Es una serie que reflexiona sobre la culpa,
historia, el pasado, cómo los distintos puntos de vista pueden contar una historia de una manera realmente diferente. Ya saben, tienen 4 opciones. Si es que no les dieron la oportunidad antes, creo que es el momento de ponerse al día. Hay drama, comedia, fantasía, ciencia ficción. Estoy seguro que no se van a decepcionar con ninguna de estas producciones. It's nice to see you have your spark back. Queremos agradecer al Centro Cultural de la Universidad Católica por prestarnos su espacio para grabar la secuencia El placer de los ojos y aprovechar para recomendarles la exposición fotográfica Reglas de juego de la finlandesa Elina Broderus, que podrá verse hasta el 31 de enero del próximo año. Si quieren cotejar no solo los horarios para visitar la muestra, sino los horarios del cine y el teatro, recomiendo visitar también la página web oficial del Centro Cultural para revisar horarios y fechas. No se pierdan la muestra fotográfica que puede verse en la sala principal de aquí del CCPUC. Relatos de devoción es una exposición en la que el arte colisiona con la fe. Podríamos decir que también que es la exploración del artista Alice Wagner en torno al rol espiritual de los objetos en el quehacer artístico. El punto de partida de ese trabajo fue el hallazgo de la mano de cerámica de una virgen. Alice se dejó llevar por el asombro ante este descubrimiento porque a lo largo de su carrera se ha dedicado a observar, a recolectar y a estudiar objetos cotidianos, explorando cómo parecen poseer una vida propia. Para ella, las manos tienen además un significado particular, pues las relaciona con el trabajo artístico, con arcilla, un material vivo, inmutable. Bueno, las obras de Alice en esa exposición son un homenaje a la entrega devocional que implica el proceso artístico, al alma, corazón y vida que subyacen en cada pieza. Vamos con la nota. Relatos de devoción es la muestra individual que estoy presentando en la Galería del Paseo y trata acerca de mi propio proceso creativo y de los objetos como figuras de devoción. En este caso he utilizado frazadas, objetos cotidianos tipo adornos, la figura del equeco, por ejemplo, también. Hay diferentes elementos o objetos que están alrededor de todo el trabajo. No necesariamente pues, es una frazada en sí, sino que de repente está el rezago de los ribetes, de los bordes de la frazada. Una parte de un adorno es una especie de desmembramiento, digamos, del objeto. Yo me he enfrentado a estos bloques de arcilla como si fueran lienzos en blanco. He trabajado de una manera como la que no trabajaba antes, ¿no? Antes yo tenía todo muy armado y muy estructurado, pero en este caso sentí la necesidad de que el material me convocara, digamos, para hacer imágenes y formas que yo tenía más o menos pensadas, pero siento que hay mucho del inconsciente que ha aflorado en esta muestra en general. Uno puede estresar al material para que el material se siga humedeciendo y siga regalándote más tiempo, pero en realidad hay un momento en que ya no puede seguir, ¿no? Entonces, creo que esta parte de todo el proceso de las piezas es importante también porque las piezas una vez terminadas van al horno y en el horno suceden una serie de accidentes que normalmente serían una tragedia para cualquier ceramista, pero a mí esos errores, entre comillas, me generan que yo trabaje sobre esa pieza rota. Que espero que se lleven, que observen y que de pronto vayan encontrando, digamos, esta espiritualidad que yo encuentro en los objetos, ¿no? Es un poco la idea. Una muy buena sorpresa nos trae la Feria Ricardo Palma este año para quienes les gusta la poesía de Luchito Hernández, Luis Hernández. El sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche, la banda Mitad del Viaje se va a presentar en el auditorio que está acá nomás, el Antonio Cisneros, con el show Luis, poesía musicalizada de Luis Hernández. Bueno, la banda Mitad del Viaje está llevando a cabo un proyecto dedicado a musicalizar poemas de Hernández, que es un proyecto que fue ganador de los estímulos económicos del Ministerio de Cultura de este año, del 2024. Un esfuerzo por acercar la obra de Hernández a nuevas generaciones y crear una propuesta que
trascienda pues géneros y edades. Ya saben, no se lo pierdan aquí en la Feria del Libro Ricardo Palma. Esta semana hemos visitado El Mensaje. Es una exposición que reúne 21 obras del artista peruano-canadiense Alfredo Grossman. Son 21 pinturas de acrílico sobre lienzo que nos hablan del universo personal de Grossman, que explora la intersección que hay entre la metafísica y el arte. Esta búsqueda, bastante íntima, nace de la experiencia del artista con la práctica de la meditación. Meditar es un ejercicio que le ha permitido a Alfredo Grossman repensar su posición en el mundo, su orden, sus posibilidades, el funcionamiento del universo externo, el interno, y llevar estas reflexiones a la pintura. Vamos a conocer en la siguiente nota los resultados de esta introspección. El Mensaje es una colección de obras que han sido inspiradas en mi experiencia, en mi intento de conocer más sobre el universo y cómo funciona. Y el mensaje está para ser difundido y ayudar a la gente a tener una experiencia de expansión de conciencias y a empezar a entender de que lo que nosotros consideramos como nuestra realidad simplemente no lo es. La idea del mensaje es algo que he ido cultivando, ¿no? Desde muy pequeño. Ha sido una combinación de aprendizajes, de enseñanzas que uno va aprendiendo a través de la vida, ¿no? He tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares del mundo y de cada sitio he podido rescatar cosas elementales que me han apoyado en formar mis ideas, mis filosofías, y que ahora tomo esta oportunidad para compartirlo con todos. En esta serie contamos con 15 obras. Algunos dípticos, tenemos polidípticos también, pero todas las obras tienen algo en común, en el que muestran dos formas geométricas que se contrastan en vibración. Se plasma al tener una forma geométrica que es plana, recta y rígida, y tenemos otra forma que vibra más al ser curva, dinámica y colorida, y te causa un contraste visual que te hace apreciar cómo los colores y las formas captan vibraciones, y eso a la vez también tienen un reflejo en nosotros mismos. La forma que vibra un poco menos representa nuestra realidad, nuestro mundo, y la forma que vibra más representa el mundo superior, ¿no? El cielo, el paraíso, nirvana, lo que uno quiera llamarle. Los colores que empleo en mis obras intentan reflejar un balance entre los cálidos y los fríos, y también otro balance entre los claros y los oscuros, que han sido un par de elementos compositorios que me han inspirado a través de otros pintores peruanos. El propósito de esta muestra es de difundir ese mensaje, ¿no? Que no estamos solos en este mundo, ¿no? Este mundo material no es lo único que hay, ¿no? Existe un plano superior que vibra más y que tampoco está fuera de nuestro alcance. Si nosotros llegamos a alzar nuestras frecuencias vibracionales, nos podemos acercar a ese plano superior y llegar a trascender algún día a lo que nos espera. La vida es la distancia más larga entre dos puntos. La existencia es el truco para ver que dos instantes nunca son idénticos. La poesía es la manera en que una palabra jamás es igual a sí misma. Esas son solamente 3 frases de un largo poema que se llama Monólogo de un perro verde que se afana en el laberinto de la calle. 4.799 pulsaciones por hora. Este es el más reciente libro de poesía del escritor arequipeño Osvaldo Chanove, publicado por la editorial Álbum del Universo Bacterial, que siempre hace estas ediciones muy atractivas. Bueno, estamos frente a un libro de 18 poemas donde el autor, Chanove, reflexiona sobre temas universales como el tiempo, el amor, el infinito. Y en su propuesta poética, la vida se convierte en la distancia más larga entre dos puntos, como lo que acabo de leer.
y la existencia de un truco para ver que no hay dos instantes idénticos. Bueno, estamos frente a un libro que apela a la experiencia vital de Osvaldo Chanove y que está lleno de símbolos, de referencias propias y ajenas. Eso lo vemos desde la portada, que recurre pues al contraste entre el amarillo y el negro, como una advertencia, que es como un aviso que es necesario detenerse en este libro. 4.799 pulsaciones por hora es un libro que rebosa experiencias vitales. Cuando uno lee ese libro se siente el ritmo de la respiración, la forma en la que está escrito. Osvaldo Chanove ha escrito este libro realmente excepcional, lo recomendamos, como recomendamos todos los libros que publican el álbum del universo material. I am what's known as a psychic or energy vampire. Are we having a house meeting? The power grows stronger in him by the night. We either bore you. Feeling better now. I was a little sick this weekend. Or we enrage you. Y a propósito de series notables, quiero hablarles de una que es probablemente una de mis favoritas de los últimos tiempos en el streaming y que lamentablemente muy pronto llegará a su fin, pues se acaba de anunciar que próximamente llegará a la plataforma Disney Plus la sexta y última temporada de What We Do in the Shadows, o Lo que hacemos en las sombras, una serie grabada en formato de falso documental que narra las peripecias de un grupo de vampiros que atrapados en una vieja casona en Staten Island, Nueva York, que es protagonizada por Matt Berry, por Harvey Guillén y entre otros comediantes. Es una serie que recomiendo no solo para los fanáticos de la comedia, sino también para los fanáticos del cine de terror, pues tiene muchísimos elementos que son extraídos de las películas clásicas de ese género y que realmente vale la pena maratonear y seguir. Afortunadamente, hay muchas otras producciones de la dupla creativa formada por Taika Waititi y Jermaine Clement. A Taika Waititi lo conocemos como actor, como director multipremiado de películas como Jojo Rabbit. O Thor Ragnarok. Que están todas ellas en la plataforma Disney Plus. Y a Jermaine Clement lo podemos ver también en una serie que también recomiendo con entusiasmo, que está disponible en Max, que se llama Flight of the Conchords. Es una serie que solo tuvo 2 temporadas, pero que se convirtieron rápidamente en una especie de producción de culto y que también puede verse un especial de comedia, un concierto que está incluido también en la plataforma Max. Jermaine Clement y Taika Waititi crearon la historia de los vampiros de Staten Island originalmente para una película que también se llama What We Do in the Shadows del 2014, y a partir de ahí se estrenó un spin-off llamado Wellington Paranormal, que estuvo también durante un tiempo en la plataforma Max y que lamentablemente ya fue retirada de ahí. Ojalá vuelva porque está muy buena como visión complementaria de What We Do in the Shadows. Trata sobre el departamento policial de la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda, que se encarga precisamente de investigar los casos paranormales, los casos de fantasmas, aparecidos, brujas, extraterrestres, en fin, una especie de expedientes secretos X, pero en clave de comedia, y también filmada con el estilo del falso documental. Y otra producción interesante que lamentablemente también ya fue cancelada, aunque su primera temporada todavía está disponible en Max, es Nuestra Bandera. Do these outfits maybe feel like an error in judgment? Or... It's a power move. Make people feel underdressed and suddenly you're the one in charge. You're a fucking lunatic and I like it. Nuestra Bandera significa muerte, que cambia a los vampiros de What We Do in the Shadows por un grupo de románticos e idealistas piratas persiguiendo fortunas y persiguiendo tesoros. No se pierdan What We Do in the Shadows. Hay 5 temporadas previas a esta última que son todas buenísimas, que le han valido a la serie y sobre todo a sus protagonistas múltiples premios y nominaciones a galardones como el Emmy, entre otros. Y bueno, llegará a su fin con esta 6ª temporada, que ojalá sea la antesala de nuevas producciones tan divertidas como esta. When you're a vampire, you become very sexy. Otros homenajeados en esta feria, la Ricardo Palma, son Gabriel García Márquez y Julio Ramón Ribeiro, conmemorando los 10 años de la partida del gran Gabo. Este jueves 5 de diciembre a las 7 de la noche, también en el Auditorio Antonio Cisneros, se va a realizar el conversatorio Macondo Vive, a 10 años del adiós de García Márquez. Y al día siguiente, el viernes 6,
viernes 6 de diciembre a las 8 de la noche, en el mismo auditorio, se va a realizar un homenaje a nuestro querido Julio Ramón, a 30 años de su partida. Justamente, el conversatorio del viernes se titula Ribeiro 30 años después. Bueno, 2 homenajes a 2 grandes de la literatura en nuestro idioma, homenajes que no se pueden perder si vienen aquí a la feria. Aquí en Arequipa, desde el Hey Festival, queremos presentarles otra publicación que marca un hito en los libros juveniles dedicados a nuestra historia y patrimonio. Culturas milenarias del Perú, 5.000 años de historia desde Caral hasta los Incas. Este es un libro que nos invita a recorrer nuestras raíces culturales, acercando este legado a niñas y niños y también adultos, por supuesto, de una forma bastante accesible y cautivadora. Este libro, que recientemente ha sido editado por Ediciones Pichoncito en colaboración con investigadores del Museo de Arte de Lima, es una herramienta invaluable para conectar a las nuevas generaciones con nuestras culturas milenarias. Aprovechamos nuestra estadía en Arequipa para conversar con Patricia Villanueva, ella es curadora de mediación y jefa de comunicaciones del Mali, sobre la importancia de este proyecto editorial, que de hecho va a ayudar a los más jóvenes a comprender y a valorar nuestro patrimonio y cómo iniciativas como este contribuyen a preservar nuestra identidad cultural. Cuando veo este libro no puedo dejar de recordar mis épocas escolares y cuánto hubiera deseado yo tener un libro como este para aprender de historia del Perú. Siento que junta todos los elementos, desde lo visual, desde lo informativo, la forma en que está estructurado y todo, que hace que sea un placer aprender de la historia de nuestro país. Totalmente. Entonces, cuéntame cómo imaginaron crear este libro. Creo que estoy completamente de acuerdo contigo porque ha sido como un sueño hecho realidad ser parte de la creación de esto como objeto. Porque creo que nosotros hemos crecido en una época en la que los libros de historia eran libros didácticos para el colegio y no necesariamente que nos invitaran a imaginar cómo era el Perú antiguo. Culturas Milenarias del Perú es el segundo tomo de una serie que empezó con Incas, una gran historia. Y Editorial Pichoncito y el Mali crearon esta alianza para crear este libro para niños a raíz de la gran muestra que se hizo en el Mali, pero que pudiera vivir fuera de la muestra. O sea, que fuera un libro que pudiera vivir en tu casa sin no tener relación directa con la muestra, pero que fuera creada a partir de los contenidos. Y fue en esa conversación que dijimos, en realidad lo que necesitamos es un libro de lo que hable de qué pasó antes de los Incas. Entonces, instantáneamente editamos Incas y creo que al día siguiente empezamos, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y empezamos a imaginarlo, ¿no? Hay un esfuerzo compartido acá. Hay muchas partes, ¿no? Está bueno, el trabajo de ustedes, del museo, pero hay también personas que han hecho trabajo gráfico, fantástico. Dibujos. Melissa Siles, que es la ilustradora, es una chica de un talento increíble. O sea, la forma en la que ha podido, porque te imaginarás que tienes que imaginar mucho que no sabemos. Exacto. No sabemos realmente cómo se veían, pero hemos usado como textiles que tiene la colección y otras colecciones de otros museos. Entonces los guerreros Moche o Recuay tienen diseños en la ropa basados en textiles reales que están en las colecciones. Por eso la alianza con el Mali era vital, porque con Julio Rucabao desde el Mali, pero sobre todo con Cecilia Pardo, que ha sido la encargada de toda la parte de la investigación y el contenido del libro, ligar cada cultura con piezas que existan de verdad, ¿no? Ahora, me queda claro que eso no es un libro dirigido únicamente a niños. Es un libro dirigido a niños, digamos, en un rango entre 8 a 12, pero la realidad es que tiene muchas capas de lectura. Y eso es lo interesante de una lámina de este tipo de libro, que nosotros no queremos que la ilustración solamente ilustre lo que está en el texto. La ilustración tiene más contenido. La ilustración está contándote otras cosas que el texto no. Entonces tienes muchas capas. Tienes la capa con el niño que lee la imagen y que no te va a leer el texto todavía. Tienes un lenguaje muy sencillo en algunas partes y tienes textos un poquito más profundos. Es un éxito con los profesores. Es un éxito con los padres de familia que en verdad no sabemos de mi edad, de tu edad, que estamos descubriendo realmente un montón de cosas que no nos enseñaron en un solo libro, ¿no? Si pudiéramos elegir algunas páginas como para que me expliques
las decisiones que se toman para abordar un tema Por ejemplo, lo que tiene el libro es que tiene una estructura muy específica en la cual hay diferentes tipos de láminas. Están las láminas de culturas. Entonces, por ejemplo, tienes una lámina que es temática, ¿no? Seres míticos. Entonces, en este caso está hablando específicamente de lo Nazca, lo Paracas. Y tienes, por ejemplo, lo Moche. Y esta tienes una lámina en la que introduce una de las culturas. Pero de ahí tienes una lámina de un caso especial. Entonces es como un expediente. Y en este caso es la Huaca de la Luna. Entonces habla de un lugar, un case study, un estudio sobre un caso muy específico de cada cultura. No todos la tienen, pero, por ejemplo, de ahí tienes Dioses en la Tierra. Es otra lámina Moche porque explica la mitología de los Moche. Entonces, culturas como la Chavín o la Moche, que son muy extensas, tienen más de una lámina en la que se tocan diferentes temas. Por ejemplo, en este caso, Estudio del Castillo de Guarmey, esa es la única lámina que cambia de orden porque estamos hablando de un corte de la tumba. Entonces queremos crear ese dinamismo. Y en este libro, a diferencia del Inca, tienes desplegables que son importantísimos. Acá, por ejemplo, nosotros esta vez hemos hecho una línea de tiempo que marca el paralelo entre las culturas precolombinas con qué ocurría en el resto del mundo. Entonces, realmente puedes decir, ok, lo Paracas sucedía mientras que pasaba en Grecia, esto que pasaba mientras que pasaba aquí, y hace que podamos tener una gran perspectiva sobre las grandes culturas, no solo nuestras, sino del mundo. Maravilloso. Las personas involucradas. Sí. Hablemos de ellas, porque creo que es muy importante darles crédito a quienes están detrás de esta producción. Somos un equipo que ha trabajado un año reuniéndonos todos juntos una vez a la semana. Ah, sí. Entonces, en Zoom, ¿no? Viendo cada lámina. Entonces, Adriana es la editora general, Karina Villalba es la coordinadora de la edición, Cecilia es la asesora académica, Cecilia Pardo. Yesenia Silva es la que ha redactado y escrito todos los textos. Raquel Tudela ha sido la directora de arte. Y desde el Mali, Julio Rucabado, que es el curador de arte precolombino, y yo hemos hecho la coordinación desde los contenidos del museo. Es un libro que marca un precedente Sí. ¿Sí? Sí, en verdad suena como que... pero ya, está bien, la verdad es lo que merece. no hay un libro como este antes aquí. Han habido libros sobre culturas específicas o mitologías específicas, pero un libro actualizado literalmente con las investigaciones lo más actualizadas y lo más consensuadas que se ha podido, es realmente algo que no se ha hecho hasta ahora. Y no de una manera tan entretenida y que hace que realmente te hundas en la historia, ¿no? Además, por supuesto, en la historia hay muchos puntos de vista y es bien difícil que un libro tenga la verdad absoluta de algo como el pasado arqueológico. Pero por eso es que planteamos una línea de tiempo que está basada en la línea de tiempo del museo, que es el resultado de varios investigadores que se han puesto de acuerdo para crear una línea de tiempo con ciertas fechas. No todos los libros van a tener las mismas fechas, pero este es lo que presenta Editorial Pichoncito con el Mali, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir? Y ya lo puedes encontrar, bueno, en la página web de la tienda del Mali, en Pichoncito, pero además en librerías. Es un gran regalo, si viene la Navidad. Totalmente. Ya, esto sí, pues, ¿por qué no decirlo? Este es un gran regalo. Un gran regalo. Un gran regalo de Navidad. Felicitaciones. Gracias. Es un hermoso trabajo. Gracias. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. No queremos dejar de agradecer, por supuesto, a la Municipalidad de Miraflores que nos ha permitido grabar aquí en el Parque Kennedy, donde año a año se presenta la Feria del Libro Ricardo Palma. Vengan, visiten. Se nos va el año, pero por supuesto el panorama cultural de nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer, como hemos visto en esta edición. Gracias a Catherine Fiedler y a Patricia Villanueva por las lindas conversaciones que hemos tenido. Me quedo con las reflexiones de Catherine sobre el papel de los espacios culturales en la sociedad y también con la iniciativa de El Mali y de Ediciones Pichoncito al impulsar productos tan bonitos como el libro de culturas milenarias. Dos maneras de entender la gestión cultural en nuestro país. Recuerden que si están por Miraflores o San Isidro pueden darse una vuelta por la exposición de Alfredo Grossman o por la de Alice Wagner. Pensaba ahora que ambas tienen en común la exploración del mundo interior del artista que se ve interpelado a través de un factor externo, la meditación en el caso de Alfredo y la fe en el caso de Alice. Muy recomendables ambas. Vayan al cine, vengan a la feria Ricardo Palma, no dejan de conectarse con nosotros el próximo domingo a las 6 de la tarde, siempre por TV Perú. Esto fue Presencia Cultural. Hasta la próxima.